Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Auxiliares administrativos de la Junta de Andalucía. Volumen 2. Tema 13. La comunicación. Elementos de la comunicación. Tipos de comunicación verbal, canales de transmisión no verbal. La atención al público. 1. La comunicación. 1,1. Concepto. La palabra comunicación tiene su raíz en la palabra latina communicer, que quiere decir compartir o hacer común algo. En la Conferencia General de la UNESCO de 1980, se dijo que se entiende por comunicación un proceso de interacción social, a través de un intercambio equilibrado de información y experiencia, entre un emisor y un receptor. El diccionario de la RAE define comunicación como la transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor. Washington Uranga, 2004, plantea que la comunicación es todo proceso social de producción de formas simbólicas, considerando tales procesos como fase constitutiva del ser práctico del hombre y del conocimiento práctico que supone ese modo de ser. Para Alexandra Navarro, 2010, lo comunicacional se centra en abordar los procesos y dinámicas de la producción de sentidos insertos en la cultura, situados contextual e históricamente, que impactan en las prácticas sociales y que implican también disputas por el sentido, que no van en una única dirección. Guiguer David Izar, citado por Mejía Lopera, 2006, plantea que la comunicación es un proceso continuo por el cual una persona puede afectar a otra a través del lenguaje escrito u oral, gestos, expresiones faciales, lenguaje corporal, espacio u otros símbolos. La comunicación, por tanto, es un proceso continuo por el cual una persona puede afectar a otra a través del lenguaje escrito u oral, gestos, miradas, expresiones faciales, lenguaje corporal, espacio u otros símbolos. Mejía Lopera, 2006. Comunicar es uno de los comportamientos humanos más importantes. Es un mecanismo que permite a los individuos establecer, mantener y mejorar sus contactos humanos. Es un proceso multidimensional y complejo. Generalmente se llama comunicación al proceso mediante el cual se transmite información entre un emisor y un receptor, en un contexto determinado, con la finalidad de conseguir un objetivo. Este proceso tiene especial relevancia en las relaciones que se producen entre la ciudadanía y las administraciones públicas, en este caso representada por el enfermero, y cuya imagen dependerá de la calidad lograda por este último profesional en la prestación de su servicio. La comunicación es una necesidad vital en los hombres, que se manifiesta desde su nacimiento, y cuya satisfacción está asociada a la supervivencia. A través de la comunicación, los seres humanos conocen el mundo e interactúan con él, convirtiéndose en sujetos activos para la transformación de su realidad social y familiar. El término comunicación también se relaciona con la propia acción y efecto de comunicar algo, o de comunicarse con alguien. Por tanto, se encuentra implícito en ello el trato entre dos o más personas, ya que representa una vía de relación, un lazo o un conducto de unión. La comunicación es también un proceso, si se asume esta, como un conjunto de fases que se suceden en una situación. Es un proceso a través del cual los individuos condicionan recíprocamente su comportamiento. La comunicación influye en todo aquello que sucede entre los individuos, y es tan importante que determina, de muy variadas maneras, el cómo se relacionan con el mundo y con los demás. Entonces, vista así, la comunicación es un proceso mediante el cual se transmiten y reciben datos, ideas, opiniones y actitudes que permiten lograr la comprensión de situaciones, ideas, emociones, y promover la acción. Es imposible no comunicar. Incluso cuando no deseamos transmitir nada, estamos comunicando. La comunicación se da a muchos niveles, verbal, escrita y no verbal, en función del medio o canal empleado. La comunicación se puede clasificar en oral, por gestos, por símbolos y escrita.
Gracias a la comunicación, es posible transmitir las experiencias de una generación a otra para que puedan ser asimiladas y continuadas. Sin esta posibilidad, el avance humano no hubiera sido posible en ningún sentido. Todas las personas hemos aprendido a comunicarnos de determinadas formas, tanto a nivel verbal como escrito o gestual, y este aprendizaje puede ser modificado si con él no se logra realizar una comunicación eficiente y efectiva. En la comunicación verbal, pensamiento y lenguaje son dos realidades distintas pero inseparables. Se considera que una comunicación es efectiva cuando es clara, accesible al emisor. Es útil y puede ser aprovechada en toda su extensión. Es precisa, concisa y moderada. Permite la participación y cooperación para lograr un determinado objetivo. No discrimina y es equilibrada. Llega a otros permitiendo y facilitando la difusión del mensaje, y puede ser evaluada, revisada y perfeccionada. El enfermero ha de facilitar que las comunicaciones con los pacientes se den de acuerdo a lo expuesto, buscando que ésta sea efectiva, ya que así también se logra fortalecer la relación de confianza con los pacientes, respetando su intimidad y favoreciendo las relaciones sociales a través de una comunicación fluida, directa y sincera. Se busca lograr una comunicación que permita la adecuada interrelación entre el profesional de enfermería y el paciente, que propicie la motivación personal e impulse su integración social para la satisfacción de las distintas necesidades y que, finalmente, también sea capaz de brindarle toda la información necesaria y disponible para que los pacientes puedan tomar las decisiones adecuadas, una vez conocidas las diferentes opciones y alternativas. Granados Gámez, 2009 plantea que el personal de enfermería son los profesionales del cuidado que están más frecuentemente con el paciente. Como plantea Almudena Alférez, 2012, los profesionales de enfermería trabajan en íntimo contacto con los pacientes, mano a mano con ellos y a pie de cama. Se dice que están en los momentos difíciles, en aquellos de riesgo vital, momentos existenciales, en los cuales se debe utilizar la comunicación para establecer una adecuada relación de ayuda con los pacientes que lo requieran. La relación de ayuda que se da entre el enfermero y el paciente proporciona un cuidado con identidad, lo que la distingue de aquella que se da con otras profesiones. Toda relación de ayuda implica un proceso de relación interpersonal. Para conseguir que ésta sea efectiva se debe contar con toda una serie de habilidades y destrezas para saber estar, saber qué decir y cómo decirlo. Habilidades como la escucha activa, la empatía, el respeto mutuo, la asertividad, el saber dar feedback, etc., que aseguren la intimidad y el bienestar del paciente. Por ello, desde las escuelas de enfermería, se debe inculcar la importancia de saber comunicar para establecer una correcta relación de ayuda con el paciente, una relación que mejore su bienestar y adherencia al tratamiento, entre otros aspectos, y que también permita poderle ayudar de manera eficiente en el proceso de enfermedad y recuperación de la salud, que debe ser una tarea primordial en la praxis de un proceso enfermero de calidad. Aunque la comunicación es un aspecto esencial en los cuidados enfermeros, es considerado como un arte y dejado casi siempre en manos de la intuición e idiosincrasia del profesional. Sin embargo, la amplia literatura en el área de la comunicación y relación de ayuda justifican el abordaje sistemático y fundamentado del estudio y aprendizaje de las mejores formas de abordar técnica y humanamente las habilidades de comunicación en el proceso enfermero. La comunicación en el profesional de enfermería es entendida como un proceso continuo por el cual una persona afecta a otra a través del lenguaje oral, escrito o no verbal, gestos, expresiones faciales, lenguaje corporal, de su uso del espacio y cualquier otro símbolo. En este contexto, se considera que para que exista realmente la comunicación, el mensaje que comprende el receptor debe acoplarse a lo que quiere decir el emisor. Por ello, en la base de toda comunicación está una retroalimentación que debe desembocar en la comprensión mutua del mensaje. Actualmente, los profesionales de salud dirigen y centran su atención en el paciente, de tal manera que es imprescindible que el profesional de enfermería
Desarrolle las habilidades sociales que le permitan realizar una comunicación enfermera-paciente eficaz y eficiente. Si se asume que el paciente es una totalidad, un ser holístico biopsicosocial, también se debe entender la necesidad que tiene éste de sentirse acogido, escuchado y comprendido. La comunicación, en el proceso enfermero, es un pilar fundamental para el adecuado desempeño de su rol como administradores de cuidados. El objetivo fundamental de la personalización en los cuidados se fundamenta en la intención de establecer una relación de confianza que le permita al profesional identificar las necesidades a las que se enfrenta el paciente y su familia, con el fin de facilitar la satisfacción de dichas necesidades. Sin embargo, es de hacer notar que las condiciones estructurales y organizativas del sistema sanitario no siempre benefician el trato personal y una interacción satisfactoria, siendo estos elementos que muchas veces escapan del control directo del profesional. En la medida en que el sanitario sea capaz de interactuar de manera apropiada y satisfactoria con el paciente, va a mejorar en su rol profesional y podrá desarrollar al máximo las competencias técnicas que posee. 1,2. Elementos de la comunicación. A continuación se detallan aquellos elementos que generalmente se encuentran en todo proceso comunicacional. El emisor es la persona que inicia y realiza la comunicación, la fuente del mensaje, sea este verbal, escrito, gestual, iconográfico, etc. Es quien determina el contenido y la estructura del mensaje, además del medio y el modo de transmitirlo. El mensaje es la información, el pensamiento, la idea, el sentimiento que se intercambia. Se origina en el emisor y se transmite al receptor. El canal es el medio a través del cual se desea transmitir la información o el mensaje. Se trata del elemento físico mediante el cual el emisor transmite la información y el receptor la capta. Se habla de los 5 sentidos del cuerpo: oído, vista, tacto, olfato y gusto. Se llama canal tanto a los medios naturales, por ejemplo, la luz y el aire, como a los medios técnicos que puedan ser requeridos y empleados, es decir, la imprenta, el telégrafo, la radio, el teléfono, la televisión, el ordenador, etc. El receptor es el destinatario de la información, es la persona a la que se dirige el mensaje. Código es el conjunto o sistema de signos y símbolos que utiliza el emisor para codificar el mensaje. Los códigos utilizados para transmitir el mensaje pueden ser la palabra, los gestos, los sonidos y sus características, el lenguaje de signos, etc. El decodificador se refiere al sistema de símbolos utilizado por el receptor para poner el mensaje en forma de ideas cuando es recibido. El intermediario es un elemento que no está presente en todas las comunicaciones, sino en aquellas circunstancias especiales en las cuales el emisor y el receptor no utilizan el mismo código, y por tanto, requieren de un intérprete que trasvase el mensaje de un código a otro y posibilite de esta manera la comprensión del mensaje por todas las partes. Cuando se le requiere, ayuda en la transmisión del mensaje del emisor al receptor. Se habla aquí de los traductores de diferentes idiomas, de los especialistas en lengua de signos, etc. Feedback o retroalimentación es la información de retorno que recibe el emisor y que le permite conocer si el mensaje ha sido comprendido y cuáles son sus repercusiones. Contexto son las circunstancias temporales, espaciales y socioculturales que rodean el proceso de comunicación y que permiten comprender el mensaje en toda su dimensión. La comunicación se daría de la siguiente manera. 1,3. Obstáculos en la comunicación. Los principales obstáculos o limitadores de la comunicación, de acuerdo a cada uno de los elementos que involucra, son: en el emisor, proveer de información confusa, insuficiente, poco clara, incongruente o mal organizada; inseguridad personal, falta de asertividad, desinterés o poco interés por el tema a tratar; prejuicios hacia el receptor; incongruencia entre la comunicación verbal y no verbal; pobre capacidad o conocimiento sobre cómo transmitir una información; problemas para emitir adecuadamente la voz; problemas para decidir qué código utilizar; actitudes y creencias que se traducen como percepciones inadecuadas, estereotipos,
falsas creencias, etc. El tipo de habilidades comunicacionales, de los modelos de relación y de los patrones de comunicación que le son propios y personales. Desde el punto de vista psicológico, son de hacer notar los fenómenos de transferencia y contratransferencia, resistencia a empatía y rapport, entre otros, que pueden influir y condicionar la comunicación. En el canal. Utilización de un canal inadecuado. Limitaciones en el uso del canal. Problemas en el entorno. Intensidad de la luz inadecuada, muy elevada o escasa, ruidos ambientales, ruidos procedentes del exterior o ruidos persistentes aunque sean de baja intensidad, etc. Ambiente impersonal que no invita a la comunicación, temperatura ambiental desagradable, calor o frío exagerados, etc. En el código. Problemas al elegir el tipo de código efectivo de acuerdo a la situación específica. Se dice que es adecuado cuando el código del emisor es el mismo que maneja el receptor, y además, cuando el receptor puede captar el código en la situación en la que se encuentre cuando se produce la comunicación. No contar con un intermediario en caso de ser necesario. En el mensaje. Información muy compleja o confusa. Información mal organizada. Utilización de un lenguaje inadecuado. Información incompleta, ambigua o poco clara. En el receptor. Presencia de estereotipos y prejuicios. No saber escuchar. Tendencia a evaluar. No saber utilizar la crítica constructiva. Problemas físicos, para oír, ver y o tocar y moverse adecuadamente. Problemas al dar el feedback o retroalimentación. Problemas psicológicos tales como la ansiedad, el estado de ánimo variable, la inteligencia, la autoimagen pobre y la autoestima baja. El proceso comunicacional puede verse afectado por lo que se denomina ruido. Desde el punto de vista psicológico, un ruido es todo aquello que entorpece o dificulta la transmisión del mensaje, e incluye todo lo que sobra en el mensaje y es llamado redundancia. Para que la comunicación se lleve a cabo de la mejor manera posible, todos los elementos que participan deben funcionar bien, ya que un problema en uno de ellos puede llevar al fracaso de la comunicación. Por tanto, deben eliminarse los obstáculos que se vayan detectando y mantenerse vigilante, alerta, para modificar todo aquello que pueda influir negativamente en el transcurso de la comunicación. El conocer los posibles problemas que involucra una comunicación puede ayudar al enfermero a conocer, entender y mejorar la relación con el paciente. 1,4. Estilos de comunicación. A continuación se analizarán 5 estilos de comunicación, 4 de ellos conflictivos y 1 no. Los estilos conflictivos se caracterizan porque en ellos los mensajes tienen 2 niveles, incongruentes a veces entre sí, lo que se verbaliza por un lado, y lo que transmite el resto del cuerpo a través de los gestos, la entonación, la mirada, la postura, la tensión, etc., por otro. Estos modelos son aprendidos y se utilizan cuando la persona responde a una situación conflictiva, que le genera tensión, y en donde siente que su estima personal se encuentra amenazada. Se tomará como base los modelos planteados por Virginia Satir, 1978, que son el pasivo o aplacador, el acusador o agresivo, el superrazonable o racionalizador y el irrelevante, y el modelo asertivo, que es el considerado como adecuado. 1.4,1. El estilo pasivo o aplacador. Denominado también inhibido o suplicante, se caracteriza por una postura corporal encorvada y encogida, unida a cierta rigidez corporal que dirige el cuerpo hacia abajo. Algunas de las características más importantes son: expresión facial miedosa, derrotada o perdida. Comunicación verbal sollozante, indirecta y unidireccional. Denota una autoestima baja y una pobre autoimagen. Transmite necesidad de ser ayudado, propicia sentimientos de lástima. Contacto visual pobre e indirecto. Sus palabras expresan duda, inseguridad y confusión. Su meta es evitar el conflicto a toda costa. Disimula su debilidad aplacando, buscando que el otro no se enoje. El cuerpo suplica.
Las palabras reflejan acuerdo. Desea que el otro no se disguste con ella. Para eso aplacar es su herramienta principal. 1.4.2. El estilo acusador o agresivo. Denominado también autoritario, la postura corporal es intimidatoria, señala con la mano y con el dedo de forma acusadora. Invade el espacio vital del otro. Entre sus principales características están: su cuerpo transmite rigidez y su postura está dirigida hacia adelante. La expresión facial es amenazante. La mirada tiende a ser por encima del hombro. Se observa tensión muscular. Su postura es estática. Los movimientos corporales son bruscos. La comunicación verbal es agresiva, impulsiva, desafiante, poco clara y unidireccional. La autoestima es baja, aunque pretende compensarla mostrándola como alta. Su autoimagen es inadecuada. Siente necesidad de controlar. El contacto visual es fijo y directo. Transmite sentimiento de superioridad, de ser el mejor. Su meta es ganar. Disimula su debilidad culpando al otro, para que éste lo crea fuerte. Considera que la mejor forma de defensa es el ataque. El cuerpo culpa al otro. Las palabras expresan desacuerdo. Desea que los otros le perciban como alguien fuerte. Para eso culpa y acusa. 1.4.3. El estilo superrazonable. Se caracteriza por una postura corporal correcta, erguida, rígida e inmóvil. Su cuerpo transmite rigidez, frialdad y distancia. La expresión facial es fría e imperturbable. No demuestra sentimientos. Su postura es calculada, transmite calma y frialdad. Los movimientos corporales son muy escasos. En la comunicación verbal utiliza palabras largas y abstractas, complicadas, aun cuando desconozca a qué se refieren o si están bien utilizadas. La autoestima es baja, aunque pretende enmascararla mostrando una imagen de perfección que no es cierta y que le consume mucha energía. Siente necesidad de calcular cada uno de sus actos. Desea parecer una persona inteligente. El contacto visual es frío y distante. Transmite sentimiento de superioridad, de que no cometer errores. Su meta es ser adecuado o al menos parecerlo. Disimula su vulnerabilidad, para que el otro lo crea fuerte. El cuerpo no demuestra sentimientos, no reacciona. Es insensible. La voz es apagada, monótona. Intenta aparecer como alguien inofensivo, culto e inteligente, adecuado, que utiliza un vocabulario complejo para reforzar su imagen y valía. Desea no sentirse amenazado y para ello superrazona. 1.4.4. El estilo irrelevante. Este estilo se caracteriza por una postura corporal difícil, en constante movimiento, que transmite poca coherencia interna. La expresión facial es sonreída, pero no se dirige a nadie en particular. Los movimientos son continuos sin rumbo fijo. La persona no puede estar quieta. La comunicación verbal es indirecta, confusa e incoherente. La voz es de sonsonete, a veces chillona, otra susurrante, fluctúa sin motivo alguno. El contacto visual es pobre. La autoestima es baja y la autoimagen inadecuada. Siente que en ningún sitio puede estar por derecho propio, por ello tiene que agradar. También siente que no le importa a nadie. Expresa confusión e incoherencia. Demuestra necesidad de ser oído y si no es aceptado, por lo menos no rechazado. Sus respuestas poco tienen que ver con las preguntas que se le hacen. Las verbalizaciones son irrelevantes. Las palabras parecieran carecer de un sentido claro. Su meta es divertir para ser tolerado. Utiliza la distracción como forma de ignorar lo amenazada que se siente. Se comporta como si la amenaza no existiera realmente. 1.4.5. El estilo asertivo o congruente. No es conflictivo. Se caracteriza por una postura corporal relajada y erguida, sin rigidez, en donde el cuerpo se dirige al interlocutor sin amenazarlo, ni ocupar su espacio.
La expresión facial es atenta y cálida. Los movimientos son pausados y fáciles. La comunicación verbal es directa, clara y sincera. El contacto visual es directo y hacia su interlocutor. La autoestima es alta y la autoimagen adecuada. Expresa congruencia. Demuestra necesidad de oír y ser oído. Las verbalizaciones son fluidas y expresan pensamientos, opiniones y sentimientos. Las acciones son congruentes con las palabras y los sentimientos expresados. Su meta es comunicarse con respeto. Este último estilo, el asertivo, es el que debemos ejercitar y utilizar en la vida cotidiana. Con este estilo, podrá mostrarse relajado, así como comunicarse en forma clara, directa y abierta, planteando sus sensaciones y percepciones, dentro de un marco de respeto, demostrando una alta autoestima y una adecuada autoimagen. Verbalizando en un tono de voz cálido, firme y modulado para propiciar la confianza, con una mirada directa y sincera al interlocutor. Actualmente se utilizan generalmente solo 3 de estos estilos o tipos de comunicación: el asertivo, el agresivo y el pasivo. Sin embargo, se considera que el conocer y manejar todos estos estilos le proporciona al profesional una mayor y mejor capacidad para afrontar el hecho comunicacional. 1,5. Tipos de comunicación. Hay muchos tipos de comunicación, sin embargo, la palabra es el instrumento de comunicación más utilizado por las personas, y según ésta sea transmitida, estaremos ante una comunicación verbal, oral o escrita. La comunicación también se puede producir sin mediar palabra alguna. En ese caso se habla de una comunicación no verbal. 1.5,1. Según el código utilizado. Código lingüístico, cuando se utilizan letras o grafos para la comunicación. Código no lingüístico es aquel que no utiliza letras. Puede ser de varios tipos. Visual es el que se utiliza en las señales, afiches, carteles, etc. Solo se requiere del receptor ver la señal, más nada. Gestual utiliza gestos, muecas e incluso posiciones del cuerpo para hacer llegar el mensaje al emisor. Acústico, cuando el mensaje se hace llegar a través de un dispositivo que emite un sonido, que es captado por el oído. Por ejemplo, la bocina de un coche o la sirena de un coche de policía. Táctil, cuando el mensaje llega a través del tacto de la piel. Por ejemplo, el sistema de lectura braille se sirve de este código para hacer llegar la información. Olfativo y gustativo, aunque son canales menos utilizados que los anteriores, son muy importantes en algunas profesiones como la del sommelier, del francés sommelier, el catador, etc. 1.5,2. Según la relación emisor-receptor. Comunicación participativa. Se produce cuando se logra que el receptor del mensaje, al recibirlo, se convierta en emisor, participando al enviar un nuevo mensaje. Comunicación horizontal. Cuando el mensaje emitido es recibido y decodificado por el receptor del mismo, que a continuación realiza una tarea o una función específica. Este proceso comunicativo generalmente finaliza en ese momento. 1.5,3. Según la forma y utilización o no de las palabras. 1. Comunicación oral o verbal. El profesional ha de expresarse con un estilo y en un tono que resulten apropiados, debiendo buscarse siempre la sintonía entre el emisor y el receptor, a través de una comunicación que resulte afectiva. El estilo a emplear en una comunicación verbal debe caracterizarse por a. La claridad. El mensaje comunicado debe penetrar sin esfuerzo en la mente de su receptor. B. La concisión. La concisión es el resultado de usar solo las palabras indispensables, justas y significativas para expresar lo que se quiere decir. La concisión es enemiga de la verborrea, la redundancia, etc., pues ello dificulta que el mensaje llegue adecuadamente a su receptor. C. La coherencia. Cuando se comunica oralmente, las relaciones entre las ideas deben ser lógicas, y el orden de las mismas ha de ser tal que el oyente no se vea obligado a coordinarlas en su cerebro. D. Sencillez. Se debe huir de lo enrevesado, de lo barroco. Para ello,
se usarán términos al alcance de una persona de cultura media, con una sintaxis correcta y con un léxico que se encuentre al alcance de la mayoría. Naturalidad. Un informador será natural cuando se sirve de su propio vocabulario, de su habitual modo expresivo, al comunicarse. Es importante señalar que el informador ha de conjugar lo natural con lo preciso y la sencillez con la exactitud. Además del estilo, resulta muy importante que el funcionario utilice un tono de voz adecuado para lograr la sintonía adecuada con el ciudadano y crear un ambiente de afectividad. Para lograr este objetivo es importante no solo lo que se dice, sino cómo se dice, es decir, la comunicación no verbal, intensidad de la voz, mirada, gestos, acercamientos, etc. Otros elementos de la comunicación verbal se desarrollarán a lo largo de todo el capítulo. 2. Comunicación telefónica. Una pequeña parte de las comunicaciones, que se llevan a cabo diariamente entre el paciente y el enfermero, se hacen a través del teléfono. Cuando el contacto se realiza por teléfono, la primera impresión que se va a tener dependerá de la persona que le atienda y cómo lo hace. El teléfono es un instrumento poderoso en manos de quien lo sepa utilizar, aunque también puede convertirse en un enemigo si no se emplea correctamente. A continuación, encontrará algunos consejos útiles en el manejo adecuado del teléfono. Al realizar una llamada. Preparación. Antes de realizar una llamada es importante tener claros los puntos que se listan a continuación. ¿A quién va dirigida? ¿Qué tengo que comunicar? Es decir, las ideas principales que van a expresarse. ¿Cómo voy a decirlo? ¿Qué voy a necesitar para desarrollar la llamada? Es necesario tener toda la documentación que pueda precisarse. Realización y desarrollo de la llamada. En el desarrollo de la llamada se sugieren los siguientes pasos. Saludo. Presentación. Crear un clima agradable en la comunicación y utilizar frecuentemente, pero sin abusar, el nombre del interlocutor. Justificar la llamada. Utilizar y aplicar las técnicas de escucha activa para que el receptor perciba que no solo se le está oyendo, sino que se le está escuchando activamente, con términos como sí, claro, desde luego, ya, entiendo. Exponer el objeto de la conversación de manera clara, objetiva y profesional. Concretar lo que se acuerde y recordar al ciudadano que estamos a su servicio. Despedirnos adecuadamente. Al recibir una llamada es necesario contestar la llamada con la menor demora posible, y sin hacer esperar. Identificarse, presentarse. Saludar y ofrecer nuestra ayuda. Centrarse en la llamada. Evitar mantener conversaciones paralelas. Utilizar técnicas de escucha activa. Hablar de manera que se propicie un clima agradable. Agradecer la llamada, recordando que se está al servicio del interlocutor. Despedirse de forma correcta, esperando a que la otra persona cuelgue primero. Si durante la llamada se requiere de una persona que no está en esos momentos, se brindará ayuda, pero sin dar excesiva información del motivo de la ausencia, se puede decir, ha salido, está reunido, etc. Y a continuación se ofrecerá tomar el recado o mensaje para transmitírselo a su regreso. Si se va a pasar la llamada a otra persona, hemos de indicar quién llama y para qué, a fin de evitar que el interlocutor deba explicar nuevamente el motivo de su llamada. En el caso de que el funcionario se comprometa a devolver la llamada, debe ponerse nuevamente en contacto con el interlocutor en el menor tiempo posible. Por último, en cualquier comunicación telefónica es importante tener en cuenta los siguientes aspectos. Con respecto a la emisión de la voz, debe ser agradable y natural, clara, armoniosa. No deberá transmitir agresividad ni ser apagada, monótona o brusca. Cuando se hable, se hará con nitidez, articulando bien las palabras y a una velocidad adecuada para su comprensión. La actitud debe ser positiva y profesional, reflejando entusiasmo, confianza en nosotros mismos, deseo de ayudar, formalidad, seriedad y sinceridad. El lenguaje, se evitará usar términos desconocidos o que puedan generar confusión.
Es importante ser claros y precisos en la elección de las palabras. Si fuese necesario utilizar tecnicismos, se explicará con claridad lo que se está diciendo y las posibles repercusiones que pueda tener. El silencio. A veces es necesario guardar silencio durante la conversación. Esos silencios se le pueden hacer interminables al ciudadano que está al otro lado del teléfono, por lo que, si se debe guardar silencio, se debe explicar qué es lo que se va a hacer durante ese tiempo y si se va a tardar mucho ha de decirse, ofreciéndose a volver a llamar tan pronto se pueda. 3. La comunicación escrita. La primera escritura que se conoce es la cuneiforme o pictográfica con símbolos que representaban objetos. Fue posteriormente cuando se desarrollaron los elementos ideográficos que caracterizan la escritura actual. Según la situación en la que se encuentre quien escribe, el comunicarse con otras personas a través de la escritura puede ser una opción, una costumbre o una obligación. Ello se debe a que en los tiempos actuales, la comunicación escrita tiene gran importancia, además de un lugar destacado en el ámbito de las relaciones entre las administraciones públicas y los ciudadanos, a través de resoluciones, email, fax, páginas web, etc. Tanto el lenguaje hablado como el escrito utilizan el mismo instrumento, la palabra. Cuando es hablada, la palabra es emitida por medio de sonidos que se escuchan a través del oído, y cuando la palabra es escrita, nos llega a través de signos gráficos que se leen utilizando los sentidos de la vista o del tacto según sea el caso. El lenguaje hablado tiene unas características específicas que le confieren posibilidades que no tiene el lenguaje escrito, como son la entonación, las pausas, el ritmo y los gestos. El lenguaje escrito suple esto con una forma de paralenguaje más limitado, como lo son la tipografía, en donde se utiliza la forma física de las letras como el tamaño, el trazo, el tipo, la puntuación, que son los signos que se utilizan en el texto para marcar las pausas, y la ortografía, que es el código en el que está escrito el texto y que depende del idioma para que sea entendible el texto. Sin embargo, aunque la escritura resulta en ocasiones incapaz de transmitir todo aquello que el hablante quiere hacernos llegar, tiene al mismo tiempo la capacidad de transmitir y expresar, a través de la complejidad gramatical, sintáctica y léxica, este lenguaje de manera más provechosa de la que se puede obtener en una comunicación oral entre dos o más individuos. Otra diferencia entre la comunicación escrita y la oral consiste en que la primera no está sometida a los conceptos de espacio y tiempo, ya que la interacción entre el emisor y el receptor no es inmediata y puede incluso llegar a no producirse nunca, aunque aquello que está escrito perdure eternamente. La comunicación escrita se percibe generalmente a través del sentido de la vista, pues las palabras se leen, pero cuando no se puede utilizar la vista para leer, se utiliza el tacto. La utilización de los sentidos requiere del lector una gran concentración, pues para entender la idea planteada por escrito, se debe analizar el contenido, evaluar las formas de la escritura y el sentido que ésta tiene. Además, se requiere de un proceso holístico, integral a través del cual el sentido utilizado analiza cada una de las partes que va leyendo, lo que implica una comprensión del receptor. La escritura posee un nivel de mayor elaboración que la comunicación oral, pues en general, se tiende a ser más cuidadoso de las palabras que se plasman, pero también ofrece la posibilidad de borrar y arreglar aquellas ideas o fallos que estén mal planteadas, según lo considere quien emite la información. En la escritura son importantes los elementos tales como la acentuación, las pausas e interrogaciones, las tildes, comas, etc., que le dan sentido a la lectura. Ofrece además la posibilidad de relectura, por lo que el lector puede revisar las veces que desee el escrito, ya que es una comunicación que permanece en el tiempo, salvo que sea destruido. Como ya se ha mencionado anteriormente, no existe interacción instantánea o directa entre emisor y receptor, e incluso puede no llegar a producirse jamás. El soporte verbal es la base de la comunicación escrita. Las palabras, aunque ello no implica el que éstas no puedan ser acompañadas por elementos gráficos, tales como dibujos, diseños, etc. 4. Comunicación no verbal, gestual. En la comunicación no verbal gestual es el cuerpo quien transmite el mensaje de manera consciente o no.
Se da información no verbal en todos los actos en los que participe una persona, sea esta solicitada o no, haya información verbal o no. Alan Pease, 1986, descodificó muchos gestos y posturas corporales y hace referencia al significado que puede dársele a algunas posturas de brazos, manos y piernas. Los significados de las posturas más usuales y significativas las encontrará a continuación. A. Con respecto a los brazos y manos. A. Los dedos de la mano entrelazados y apretados pueden denotar desconfianza y una actitud negativa, que puede ser tomada como hostil. B. Las manos en ojiva expresan una actitud de confianza y seguridad. Generalmente las utiliza hacia arriba quien está opinando y hacia abajo el que está escuchando. C. Cogerse las manos por detrás de la espalda expresa sentimientos de superioridad y seguridad. D. Agarrarse la muñeca por detrás de la espalda denota sentimientos de frustración e incluso intentos de autocontrol. E. Los brazos cruzados junto al pecho expresan una actitud defensiva. F. Cruzar uno solo de los brazos se asocia con necesidad de seguridad. B. Con respecto a las manos en la cara. A. Taparse la boca se asocia con que lo que se dice es una mentira. B. Frotarse un ojo sin que exista un motivo claro para ello muestra la necesidad de desviar la mirada del interlocutor, por lo cual sugiere la presencia de mentiras. C. Rascarse el cuello indica duda. D. Los dedos en la boca o muy cerca de la boca se relacionan la necesidad de seguridad y apoyo. E. Acariciarse la barbilla es propio de los momentos de toma de decisión. F. Frotarse la nuca refleja cierto enojo y también frustración. C. Con respecto a las piernas. A. Las piernas cruzadas en general expresan una actitud reservada, nerviosa o defensiva. B. La pierna cruzada sobre la rodilla muestra una actitud de competencia o de discusión. C. Las piernas cruzadas estando de pie denotan falta de comodidad y tensión. D. Sujetar la pierna cruzada con la mano indica testarudez. E. Sentarse con los tobillos cruzados hace pensar en el disimulo de una emoción negativa. D. Otros aspectos a destacar. Deben evitarse incongruencias entre lo que dice a nivel verbal y lo que se expresa a nivel gestual. No debe abusarse de la gesticulación. Un mensaje se puede enriquecer mediante los gestos apropiados, pero un exceso de estos induce al cansancio y a la distracción. Evite cambiar continuamente de posición. Adopte una posición erguida, con la cabeza alta y los hombros hacia atrás. Una posición en la que se sienta cómodo. Al mismo tiempo evite permanecer todo el lapso en la misma posición, rígido e inmóvil. Es importante conocerse a nivel gestual. Para ello se le sugiere responder preguntas delante de un espejo, conversar, dar un discurso delante de él, y pedirle a otra persona que le acompañe en este ejercicio, señalándole sus principales características positivas y también los fallos observados. Luego de conocer más detalladamente estos aspectos, el interesado puede ejercitarse en modificar aquello que desee cambiar. 1.5.4. Elementos de tipo no verbal presentes en las comunicaciones verbales. Cuando nos comunicamos verbalmente, además de las palabras, utilizamos otros elementos, como son la entonación de la voz, la intensidad, el ritmo de las palabras y la expresión corporal. En las comunicaciones verbales, es innegable el valor del gesto en quien habla, por lo que se sugiere seguir algunas pautas con respecto a la expresión corporal. A. La posición del cuerpo. El permanecer inmóvil, manteniendo un rostro que transmite poco o muy poco mientras se habla, puede dar lugar a la monotonía, a suscitar la impresión de que se es orgulloso o de que se está distante de los interlocutores. B. Los gestos. Son movimientos intencionados o no, que se realizan para reforzar o acompañar aquello que se dice. El gesto es una manifestación corporal que puede llegar donde la palabra no llega, y en ocasiones puede reflejar estados de ánimo que las palabras a veces no reflejan con tanta claridad. Los gestos han de usarse con mucha prudencia, ya que abusar de los mismos puede conllevar resultados negativos en la comunicación, desvirtuándola. También conviene distinguir entre gesto y gesticulación, ya que la gesticulación puede llegar a ser un movimiento incontrolado y poco expresivo del cuerpo,
tal como son los tics, las muecas, etc., y por tanto deben evitarse. Sin embargo, con los gestos lo que se busca es reforzar la comunicación. C. La mirada. Es la primera señal corporal que emitimos. La mirada transmite dudas, emociones, aprobación o rechazo, etc. Cuando se mira al interlocutor se le puede tranquilizar o no, transmitir confianza y comprensión o desconfianza, desaprobación y evaluación negativa, por tanto, puede facilitar u obstaculizar el proceso comunicacional. Al mismo tiempo, no mirar a los ojos, esquivar la mirada puede generar desconfianza o puede dar una imagen, real o no, de timidez. La mirada no debe ser utilizada jamás como forma de provocación. D. La expresión facial debe ser natural y espontánea, de modo que pueda hacer llegar al otro un deseo y convicción sincera en la comunicación, así como un sentimiento real en aquello que se expresa. E. El paralenguaje es lo que queda del componente vocal de un discurso una vez que se le ha eliminado su contenido. Aquí no es importante qué se dice, sino cómo se dice. Este no es un componente visual, sino más bien auditivo, que se expresa a través de los diferentes tipos de sonido y entonaciones que emitimos con nuestra voz, y que le dan un modo, una forma específica que aportan una capacidad de expresión significativa al hablar. Es la voz junto a las palabras las que transmiten una gran cantidad de información. El cómo se dicen las cosas incluye las pausas, el tono o entonación de la voz, el volumen y la velocidad o ritmo de las palabras. El paralenguaje es especialmente importante en las comunicaciones telefónicas, porque los elementos visuales de la comunicación verbal no están presentes en ellas. Es importante señalar que, sea cual sea la manera o el modo utilizado en el proceso comunicacional entre el enfermero y el paciente, lo relevante es que éste sea bidireccional, por tanto interactivo, participativo, claro y sencillo de comprender, congruente, es decir, que lo que se dice y lo que se hace esté en consonancia. Además, más del 70% de la comunicación individual es de tipo no verbal, gestual. 1,6. Canales de comunicación. Representan las vías por las cuales recibimos la información. Estas son: A. Canal auditivo. La atención se centra en el receptor, que es el que recibe el mensaje. En la mayoría de las ocasiones, este es el canal más importante y el que más información transmite. Por ello, al comunicar, es importante tener claro el significado y el significante de las palabras utilizadas, minimizando el riesgo de malas interpretaciones. B. Canal visual. El lenguaje escrito es muy importante. Muchos de los recursos utilizados hacen uso de él. Saber transmitir por escrito de forma clara, concreta y sencilla es de especial relevancia. También lo es el lenguaje no verbal. Existen elementos que facilitan la comprensión del lenguaje no verbal. Algunos de ellos son: la mirada, que permite establecer o no una relación más personal; los gestos afectivos informativos empáticos, de rechazo o desdén; la postura corporal en general y los movimientos en particular; el vestuario y los adornos que se utilizan. C. Canal táctil. El sentido del tacto es poco utilizado en la mayor parte de las ocasiones. Sin embargo, el tacto tiene una serie de valores destacables, sobre todo el afectivo, porque se asocia con el contacto y el acercamiento personal, transmisor de sentimientos y emociones. 1,7. Los mapas sensoriales. A raíz de los estudios de Richard Bandler y John Grinder, 1980, surge la programación neurolingüística, PNL. Ella plantea que la acción, la conducta y el cambio se producen de acuerdo al siguiente patrón. El cerebro es el ordenador en el que la persona introduce los datos. Allí se procesa, almacena y actualiza la información dependiendo de las circunstancias y sus requerimientos. Los datos son básicamente las experiencias sensoriales, lo que se oye, siente, palpa, saborea, ve. Todos estos datos son procesados y almacenados. Cuando se presenta una situación en la que es necesario decidir cómo actuar ante determinada situación, los datos se actualizan y se antepone aquel que decidirá cómo tomar la decisión. La PNL plantea que se parte de una experiencia sensorial específica almacenada en el cerebro, que luego se une a otras experiencias y constituyen los mapas personales, para trabajar con los cuales
es necesario conocer la estructura y las condiciones en las que se procesó y almacenó dicha experiencia. Los mapas personales contienen nuestros sistemas de representación sensorial. Ellos representan al sentido por el que, a nivel personal, ingresamos la información, además de que con ellos se representa la experiencia vivida o imaginada. Por todo esto, tanto los mapas personales como los sistemas sensoriales y los canales de comunicación adquieren una nueva significación e importancia de cara a los procesos comunicacionales como herramienta del profesional. Para Bandler y Grinder, 1980, los sistemas de representación sensorial son tres: visual, auditivo y kinestésico, y cada uno de ellos tiene características específicas. La importancia de este planteamiento reside en que, dependiendo del sistema de representación sensorial individual, algunas palabras más que otras van a facilitar la recepción de la información emitida. A continuación, se profundizará en los diferentes sistemas de representación sensorial y sus características. El sistema de representación sensorial visual se relaciona con la capacidad de recordar, crear y transformar imágenes. Las personas visuales representan las ideas en imágenes, las cuales pueden recrear, crear, mover, secuenciar, unir o separar con mucha facilidad. Cuando se buscan acceder a una imagen, la mirada se dirige hacia arriba. Hacia la izquierda los diestros y hacia la derecha los zurdos. Tienden a hablar muy rápido. La postura tiende a ser un poco rígida, con tensión muscular observable en los hombros, sus movimientos son mayormente hacia arriba, la respiración es superficial y rápida, la voz es aguda, su tono alto de ritmo rápido y entrecortado. Las palabras que utiliza son visuales. Ver, mirar, observar es como una pintura, no visualizo. El interlocutor al comunicarse debe buscar representar sus ideas en imágenes si desea favorecer la comunicación. Se dice de los visuales que su estructura de pensamiento es circular. El sistema de representación sensorial auditivo se caracteriza por su capacidad para recordar sonidos y poder formar fácilmente otros nuevos. Las personas auditivas pueden utilizar adecuadamente ideas abstractas, trabajan con una idea que luego va dando paso a la siguiente. La respiración es homogénea y bastante amplia, a veces se observan pequeños movimientos rítmicos, su postura corporal es distendida, siendo característica la posición de escucha telefónica, la voz bien timbrada, clara, expresiva, el ritmo medio ni acelerado ni lento. Se expresan ordenadamente a nivel verbal. Las palabras auditivas son muy utilizadas. Oye, escucha, eso no es armonioso. Se dice que su estructura de pensamiento es lineal. El sistema de representación sensorial kinestésico se relaciona con la capacidad de recordar sabores, olores, sensaciones corporales, táctiles y emociones. Estas personas contrastan las informaciones con sus sensaciones y emociones. El ambiente y la comodidad influyen en su capacidad de concentración. Suelen ser intuitivos en sus conclusiones. En su pensamiento trabajan tanto con imágenes e ideas abstractas como con una sola idea en la que pueden quedarse inmersos. Se caracterizan por una postura corporal muy distendida, de relajación muscular, sus movimientos son suaves, respiración profunda desde el estómago, la voz amplia y grave de ritmo lento y con muchas pausas. Cuando se buscan sensaciones, los ojos se orientan levemente hacia abajo. Al elegir las palabras se utilizan aquellas que se refieren a las diferentes sensaciones. Siente, atiende, huele, saborea. Para comunicarse con ellos es importante que se sientan cómodos y confiados. Se dice que su estructura de pensamiento es de red, ya que pueden utilizar la estructura circular y la lineal indistintamente. Es notable que generalmente solo se posee una estrategia de actividad en la que se distinguen tres etapas: la entrada de la información, las operaciones que se realizan con la misma y la salida de la información. Solo la observación de la persona y su proceso permiten saber cómo y con cuál sistema de representación sensorial va a presentar la información, tanto el emisor como el receptor. 1,8. Técnicas y habilidades de comunicación. 1.8,1. Ser asertivo. La asertividad es una habilidad que busca la expresión de pensamientos, sentimientos y percepciones, con confianza y libertad, sin ninguna intención de herir o perjudicar al otro,
y sabiendo elegir en cada momento cómo reaccionar. La conducta asertiva permite desarrollar la confianza en sí mismo, elevar la autoestima y mejorar la autoimagen. Es importante hacer notar que se puede ser asertivo en todas las ocasiones de la vida, sean personales o profesionales. 1. La persona asertiva. Se caracteriza porque utiliza el lenguaje de sus sentimientos. Habla de sí mismo. Expresa con claridad sus percepciones, pensamientos y emociones. Utiliza un lenguaje claro y directo. Expresa su desacuerdo de forma respetuosa. Evita justificar cada opinión. Es persistente. Sabe comunicarse con facilidad. Se respeta a sí mismo. Reconoce sus puntos fuertes y también sus puntos débiles. Sabe decir no sin sentirse culpable. Reconoce las bondades del trabajo de los demás. Se siente libre para expresar sus ideas, emociones, etc. Habla por sus derechos y los defiende. 2. Las expresiones conductuales de la asertividad. A nivel conductual, una persona es asertiva cuando, ante cualquier situación que se le presente, sea difícil o no, es capaz de analizar detenidamente las alternativas de respuesta, para luego elegir aquella que sea la más adecuada a sus pensamientos, sentimientos, percepciones y responda mejor a sus necesidades. Generalmente las personas con conductas no asertivas ante una situación inesperada, molesta o desagradable, reaccionan con miedo, por lo que no comunican con claridad sus deseos ocultando una parte de ellos. Por eso la conducta inicial tiende a ser la huida, ya que en el momento no hay tiempo para la reflexión, y solo una vez que sienten que se han distanciado suficientemente del problema se esconden, evitando un nuevo encuentro. El resultado final es el refuerzo de la conducta no asertiva. Otras personas reaccionan en forma distinta porque, ante una situación conflictiva o inesperada, su respuesta es la ira, su conducta inicial es el ataque, la pelea, lo que conduce a verbalizaciones y conductas destructivas, siendo el resultado final la conducta agresiva. Estas personas reaccionan con la motivación o idea de hacer daño al otro atacándolo. Su conducta se debe a una falta de control emocional, un bajo umbral de tolerancia a la frustración y a la necesidad de poder, entre otros elementos. 3. Componentes emocionales. Las expresiones conductuales se relacionan con alguna emoción. La persona asertiva es capaz de expresar sus verdaderas emociones después de haber analizado y elegido su respuesta. Es decir, bajo el control de su razón, las emociones que expresa de alegría, amor, tristeza, ira o miedo son auténticas. Cuando la persona no es asertiva sino pasiva, busca no sentir, ni tener que expresar sus verdaderos sentimientos y pensamientos. Por lo tanto, las expresiones emocionales son de falso afecto, falsa tristeza, falso miedo, ansiedad, angustia, confusión, vergüenza, culpa, resentimiento, etc. Las personas con conducta agresiva tienden a expresar incontroladamente sus emociones, expresando falso odio, venganza, rabia, resentimiento, triunfo vengativo o maligno, etc. En los casos de personas no asertivas y agresivas, las respuestas emocionales expresan generalmente emociones negativas. Sin embargo, en las personas con conductas asertivas, se expresan las emociones positivas y también las negativas. 4. Componentes de la conducta asertiva. Aguilar Kubli, 1988, plantea 9 componentes que son los que se listan a continuación. Respeto a sí mismo, como ser humano con limitaciones, que necesita cuidarse y protegerse. Respeto a los demás, como seres humanos dignos. Ser directo al transmitir de forma clara, sencilla y precisa los mensajes. Ser honesto, al transmitir los deseos, pensamientos y sentimientos sin minimizarlos ni mentir. Ser apropiado. Al expresar se ha de tener en cuenta el mensaje y también el momento y el contexto en que se ha de dar. Control emocional. Implica aprender a encauzar las emociones de manera que ellas no ejerzan un efecto limitador en nuestras relaciones y comunicaciones. Saber decir lo que realmente se quiere decir y no otra cosa. Saber escuchar activamente, comprendiendo lo que los otros desean transmitir. Ser positivo, es decir,
buscar beneficiar y ayudar al otro y saber reconocerlo en los mensajes que nos envían. 5. Elementos de la comunicación asertiva. Según Adler, 1977, existen 3 componentes básicos en toda comunicación asertiva: visual, vocal y verbal. A. Componente visual. Incluye contacto visual. Revela que se presta atención al otro al incluirlo en la interacción. También puede revelar intensidad y tipo de sentimiento, e incluso puede servir como feedback. La distancia corporal. Se refiere a la distancia que se considera correcta entre una persona y otra. Edward Hall, 1993, señala que la distancia íntima es de 0 a 45 centímetros. La distancia personal es de 45 centímetros a 1,20 metros. La distancia social es de 1,20 a 3 metros. Y la distancia pública de 3 metros en adelante. La expresión facial y los gestos. Debe haber congruencia entre los gestos y el mensaje que se transmite. Postura y movimiento corporal. Estos elementos evidencian las actitudes, motivaciones e intenciones del emisor y del receptor, por lo que pueden contribuir o limitar al adecuado envío o recepción del mensaje. B. Componente vocal. Incluye volumen de la voz. Debe ajustarse a la distancia que se tiene con el interlocutor. Velocidad. Se refiere a la cantidad de palabras emitidas por minuto. Cuando es rápida se asocia con emociones como el miedo, la tensión, la rabia, el disgusto, mientras que cuando es lenta se relaciona con cansancio, tristeza y depresión. La velocidad adecuada es la que permite al interlocutor enterarse sin problemas del mensaje y al mismo tiempo varía, según las características de los receptores del mensaje y el tipo de información que se transmite. Tono. La entonación e inflexión de la voz es capaz de transmitir la intención, el estado de ánimo y el humor de quien comunica. Énfasis. Es la variación vocal, del volumen y tono de la voz principalmente, necesaria para que la comunicación no sea monótona. También se utiliza para destacar contenidos del mensaje y para llamar la atención del interlocutor. C. Componente verbal. Se relaciona con la necesidad de elegir cuidadosa y detenidamente el lenguaje a utilizar en el mensaje que se desea transmitir. Ello implica detenerse en el significado y el significante de las palabras, así como también en la construcción gramatical de las oraciones. 6. Algunas consecuencias de la conducta asertiva. Se desarrolla la capacidad de observar cuando una comunicación es o no adecuada para realizar los correctivos necesarios. Se controlan las emociones, favoreciendo el diálogo. Se es más positivo, lo que se transmite a quienes le rodean. Se minimizan los conflictos. Se desarrolla y refuerza el respeto a sí mismo y a los demás. Se aprende a escuchar activamente. Se evita la angustia innecesaria. 7. Los derechos asertivos. Son: ser tu propio juez. Elegir si te haces responsable o no de los problemas del otro. Elegir si deseas o no dar explicaciones. Cambiar de opinión. Cometer errores. Decir no lo sé. No necesitar la aprobación de los demás. No comprender las expectativas ajenas. Tomar decisiones ajenas a la lógica. Aceptar ser imperfecto. 1.8.2. Ser empático. La empatía es un término que se refiere al nivel de identificación emocional que se tiene con respecto al interlocutor. Coloquialmente se dice que quien es empático sabe ponerse en los zapatos del otro. La empatía implica ver el mundo desde el punto de vista del otro, tomando su perspectiva, experimentando sus emociones, ubicándolas en sus experiencias y mostrando comprensión e interés a través de feedbacks verbales y no verbales. Para que una comunicación sea eficiente y eficaz, ha de ser empática. La empatía no consiste solamente en ver las cosas desde el punto de vista de la otra persona, sino también en la identificación mental y afectiva de la persona con el estado de ánimo de la otra persona. Para el enfermero, la empatía es una habilidad comunicacional que le facilita el llevarse bien con los pacientes. Le provee de una percepción y comprensión del comportamiento del otro,
que le va a permitir sensibilizarse por las necesidades de éste y estar más preparado para manejarlas adecuadamente. Porque al ser empático, se comprende al otro, aunque no se esté de acuerdo con él o no se acepten sus puntos de vista. Por ello se considera que es una de las claves para una comunicación acertada. En la comunicación, la empatía permite traspasar las defensas que mediatizan las ideas de una persona, y que generalmente han sido creadas para protegerse de situaciones e ideas no deseadas. Porque el ser empático ayuda a comprender cómo es una persona, a hablarle directo a su corazón y, por tanto, a desarrollar una mejor comunicación. Cuando se conocen las características y los intereses del receptor, se expresan las ideas de acuerdo a ello, y todo tipo de comunicación es fácil y posible. Algunas personas se sienten frustradas porque no saben cómo mejorar su empatía de manera sencilla. El primer paso para ello es el de aprender a escuchar, porque si de verdad se escuchara a los demás, se aprendería lo necesario para un liderazgo y una comunicación eficaz. Por lo que queda claro, que el saber escuchar activamente es muy importante para ser empático en la comunicación. Una persona que ha desarrollado su capacidad para ser empática, se caracteriza porque trata de entender a los demás desde el punto de vista de estos. Se comporta con los demás como desearía lo hicieran con él. Es capaz de captar las emociones de los demás. Al entender los sentimientos del otro, busca ponerse en la situación personal de él. Es capaz de imaginar con certeza cómo se sienten los otros. Es capaz de comprender al otro en sus emociones. El profesional de enfermería debe adoptar una actitud empática, comprendiendo y transmitiendo esa empatía y comprensión, y pasando por cada una de las fases en el proceso de empatizar. A. Fase de identificación, en la que se produce la identificación con la otra persona y con su situación. B. Fase de incorporación y repercusión. Se incorporan aquellos elementos de la experiencia del paciente que son semejantes a los propios. C. Fase de separación. Saber alejarse de la implicación afectiva para evitar sentimientos de culpa. Sin esta fase, existe una alta probabilidad de sufrir el síndrome del burnout. Bermejo, 1996. Ofrecer al paciente un trato empático y de alta calidad no solo es un compromiso ético de la profesión sanitaria, sino que además, resulta de gran utilidad para poder diseñar mejor los procesos terapéuticos y asistenciales en la dirección de las necesidades reales de cada persona, así como para recoger mejor información de utilidad diagnóstica y para lograr una mayor comprensión y adhesión al tratamiento por parte del paciente. Pons, 2006. 1.8,3. Hacer críticas constructivas. El saber hacer críticas constructivas es una habilidad por la cual se puede comunicar información considerada desfavorable, utilizando criterios que sirvan para realizar cambios y mejoras. Esta habilidad es muy útil cuando un comportamiento de otra persona resulta especialmente inaceptable, perturbador y o molesto, por lo que redunda en el propio comportamiento, generando desagrado, incomodidad, agobio, pérdida de tiempo, etc. Existen una serie de condiciones necesarias para realizar una crítica sin que ésta desencadene resentimientos, rechazo o depresión. Ellas son: basar la crítica en hechos objetivos. Ser específico y concreto en la crítica. Evitar generalizaciones y etiquetas. Que no sea global. Que tenga límites. Que no se transite como algo definitivo. Que busque lograr ciertos cambios positivos. Que se refiera a hechos, no a personas o motivaciones. Que sea directa. Que la comunicación sea asertiva. Debe saberse escuchar al otro. Se debe estar atento de las conductas que el otro va realizando a medida que se le realiza la crítica, para apoyarlo. El interlocutor debe sentirse tomado en cuenta y valorado en su trabajo. Deben transmitirse retroalimentaciones positivas. Cuando se va a realizar una crítica constructiva es importante darle estructura a la crítica. Definir qué es lo que pretendo lograr con ella. Determinar cuándo se ha producido la situación en cuestión.
Establecer cuáles son los cambios que le gustaría obtener. Prever el agradecimiento por la aceptación de la crítica. Elegir el momento adecuado. Ofrecer ayuda. Escuchar atentamente cuando el otro interrumpa. Mostrarse empático y recompensante. 1.8,4. Saber dar feedbacks o retroalimentación. Se le denomina también comunicación de doble vía, aludiendo a que fluye como una corriente constante entre el emisor y el receptor. De este modo, el emisor es un agente activo, permanentemente ocupado en que la recepción del mensaje sea adecuada, en la reacción que éste produce en el receptor y en la respuesta que emite. En este modelo, el receptor no es un mero agente pasivo, sino que participa y se implica en el proceso comunicacional. Por ello, los resultados tienden a ser mejores y los objetivos alcanzados. Ello exige, por supuesto, una mayor dedicación en la preparación previa, en el tiempo invertido y en el esfuerzo realizado. Características de un buen feedback. Debe de ser descriptivo, centrado en el qué y no en el por qué. Debe centrarse en los sentimientos de quien emite el feedback. Debe basarse en hechos concretos. Debe referirse a aspectos conductuales que pueden ser modificados. Ha de ser solicitado o al menos aceptado, no impuesto. Debe ser oportuno para el que lo recibe. Tiene en cuenta las necesidades del receptor y del emisor. Debe ser recibido sin justificaciones posteriores. El dar y recibir feedback es una habilidad que puede ser adquirida, por lo que se sugiere la práctica del mismo en la vida cotidiana, como entrenamiento y como herramienta de mejoramiento de las relaciones interpersonales. 1.8,5. Saber preguntar. Esta es una habilidad muy importante, cuando se requiere recoger información específica. Es la manera más directa y sencilla de recoger información de un paciente y de sus familiares o allegados, y además, es una manera de demostrar interés y de ser empático. Cuando se pregunta es importante cuidar tanto la forma como la expresión en que se pregunta. La forma de una pregunta se relaciona con el vocabulario, la estructura gramatical de la misma, si es de tipo abierto o cerrado, si son directas, de múltiples alternativas, etc. Además, la pregunta debe ser formulada con respeto y amabilidad. El paciente, su familia y allegados deben sentirse cómodos, comprendidos, con alternativas al responder las distintas preguntas que se le formulen. La expresión de la pregunta tiene que ver con el ritmo al hablar, es decir, con la cantidad, frecuencia, secuencia de las palabras y sobre todo, con la actitud de quien pregunta, evitando aquellas expresiones que no sean neutrales, sino de aprobación, reprobación, intolerancia, cercanía o rechazo. 1.8,6. Saber escuchar. Oír es un comportamiento reflejo, relacionado con el sentido del oído, y con el cual generalmente se nace. Pero escuchar implica el desarrollo de una habilidad. Para ello debe trabajarse la percepción, entrenándose en el saber percibir y entender las expresiones personales. También implica saber prestar atención, minimizando las distracciones y las faltas de concentración en el momento de escuchar al paciente o su familiar. Finalmente, es importante saber evaluar aquello que se escucha, analizar y luego seleccionar lo más importante de lo escuchado. 1.8,7. Saber manejar el comportamiento no verbal. La imagen inicial de una persona depende de elementos no verbales, tales como su forma de moverse, lo que dice, su gesto facial, su mirada, su aspecto físico, su forma de llevar la ropa y de vestir, su manera de relacionarse, etc. Se dice que el comportamiento no verbal representa el 45% de un mensaje transmitido por el profesional que va a prestar ayuda o el enfermero. Este comportamiento está compuesto también por el entorno o contexto en que se produce y el paralenguaje, es decir, la comunicación en la que se hace énfasis, en el componente verbal de lo que se habla una vez que se ha eliminado su contenido, y está formado por la entonación, el volumen, el ritmo, la fluidez, la dicción y la cortesía. 1.8,8. El contacto corporal. Saber manejar el contacto corporal es importante, para transmitir comprensión y aceptación.
Este contacto puede lograr que el paciente se sienta querido, comprendido y por tanto, unido emocionalmente al profesional. Sin embargo, este elemento, hay que saber utilizarlo adecuadamente. Hay que conocer y manejar la distancia personal, conocer la distancia de interacción en la cual se siente cómodo el paciente y respetarla. En el contacto personal incide también la cultura y la religión. Hay culturas en las que el contacto corporal en público está mal visto, otras en las que no se considera adecuado el contacto corporal entre personas de distinto sexo. La religión también puede delimitar y limitar el contacto físico. Por ello, es importante conocer la religión que profesa el paciente, así como su cultura, sobre todo si éste es extranjero, porque tendremos una mayor información que nos permitirá abordarlo de la mejor manera posible. 1,9. Técnicas y habilidades de relación interpersonal. 1,9,1. Las relaciones interpersonales son las que se dan entre dos o más personas cuando se establece una relación recíproca entre ellas. Esta relación implica la habilidad para comunicarse clara y directamente, la habilidad para escuchar con atención y para expresarse de manera auténtica, honesta, con el objeto de solucionar conflictos. Tanto esta habilidad como sus destrezas pueden desarrollarse en las áreas sociales, de comunicación, de conocimiento personal, de límites, etc. La relación interpersonal que establece el enfermero con el paciente es básicamente una relación de ayuda. 1,9,2. Procesos. Los procesos fundamentales en toda relación interpersonal son 5. A. El pensamiento. Requiere de la información previamente recabada para construir la idea inicial, a partir de la cual se realizará el análisis y la evaluación de la situación, posibilitando la elaboración de un juicio y el planteamiento de las conductas y acciones que sean pertinentes desarrollar. B. El sentimiento. Es el estado afectivo predominante que predispone a la persona, tanto en la manera de asumir y de actuar en la interrelación, como en la forma en la que se toman las decisiones. C. La percepción. Es el proceso a través del cual se interpretan y organizan la información para darle significado y comprensión al mundo que les rodea. Está mediatizado por los valores, las creencias, los pensamientos y la propia forma de actuar. Los procesos de sentir, pensar y actuar se inician con la percepción. D. La acción. Es el hacer, expresado en objetivos conscientes. La conducta que se basa en la intención, la percepción, el pensamiento y los sentimientos. E. La intencionalidad. Expresa la voluntad de lograr un objetivo, lo que a su vez activará la conducta y propiciará la motivación personal. 1,9,3. Bases. Toda relación interpersonal tiene como base 3 pilares fundamentales: la sinceridad, la confianza y el respeto. A. Sinceridad. Proviene del latín sinceritas. Se refiere al modo de expresarse sin mentir ni fingir. Se asocia a la verdad y a la sencillez. Implica respetar la verdad y la congruencia, es decir, lo que se dice está de acuerdo con lo que se piensa y lo que se siente. La persona sincera dice la verdad. La cualidad que consiste en expresarse con sinceridad es la conocida como honestidad. Quien es honesto respeta la verdad y además, establece sus relaciones bajo este parámetro moral. Generalmente, ser honesto es una forma de ser directo, claro, sin dobleces, cumplidor de sus promesas y sin sentimientos negativos hacia quienes lo rodean. Se asocia a los conceptos de bondad y generosidad. B. Confianza. Es la seguridad o la esperanza firme que una persona tiene de otra o de algo. Se relaciona con la presunción de uno mismo y del ánimo y vigor al actuar. También se refiere a la familiaridad en el trato. Para ciencias tales como la psicología social y la sociología, la confianza es una hipótesis que se hace sobre la conducta futura del otro. Se trata de una creencia sobre cómo una persona será capaz de actuar en una situación específica. La confianza puede reforzarse o debilitarse, dependiendo de cómo actúe la otra persona, y supone una suspensión de la incertidumbre respecto a las acciones del otro. Cuando alguien confía en el otro, cree que puede predecir sus acciones y comportamientos,
por lo que simplifica las interrelaciones. C. Respeto. Esta palabra proviene del latín respectus, que significa atención o consideración. De acuerdo al diccionario de la RAE, el respeto se relaciona con la veneración o el acatamiento que se hace a alguien. Incluye la consideración y deferencia hacia alguien o algo. A veces, mirar algo o a alguien con respeto puede hacer referencia al temor y al recelo. El respeto es un valor que permite al hombre reconocer, aceptar, apreciar y valorar las cualidades del otro y también sus derechos. Implica reconocer en sí mismo y en los demás los derechos y las obligaciones. Esto suele sintetizarse en la frase: no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Por el contrario, la mala educación, la falta de tolerancia con respecto a las ideas o formas de vida del prójimo, la ausencia de valores, la soberbia y el egocentrismo son algunos de los elementos que más frecuentemente originan las faltas de respeto. En resumen, la sinceridad habla de una relación honesta, sencilla, libre y sin mentiras o hipocresía. La confianza expresa la esperanza firme que se tiene en la interrelación, en el otro. Al mismo tiempo permite ayudar y conocer el problema. El respeto implica acatamiento en lo que el otro hace en la relación, al mismo tiempo que fomenta la libertad y la intimidad. 19,4. Características de las relaciones interpersonales satisfactorias e insatisfactorias. Una relación interpersonal es satisfactoria cuando es eficiente, auténtica, empática, igualitaria y efectiva. A. Eficiente. La idea de lo que es eficiencia tiene su origen en el término latino efficientia, que se refiere a la habilidad de contar con algo o alguien para obtener un determinado resultado. Suele ser equiparado con los términos de fortaleza y acción. La eficiencia está vinculada a utilizar los medios disponibles de manera racional para llegar a una meta. Es la capacidad de alcanzar un objetivo ya fijado en el menor tiempo posible y con el mínimo uso posible de los recursos, lo cual, al final, supone una optimización de los mismos. B. Auténtica. La autenticidad es un valor. Se considera que es auténtico quien hace las cosas legalmente, de manera original y certificando sus antecedentes para así poder dar fe de sus resultados. En cierta manera implica la verificación de lo que se ha hecho, demostrando que las cosas se hacen correctamente. Una persona auténtica no teme lo que pueda llegar a su vida, no teme los resultados, porque confía y conoce lo que hace y lo que atrae. Ser auténtico significa vivir de manera consciente y con una marca propia sobre lo que se hace. C. Empática. Esta palabra deriva del término griego empatheia, y también recibe el nombre de inteligencia interpersonal, según Howard Gardner, 1999. Se refiere a la habilidad cognitiva de una persona para comprender el universo emocional de otra. Empatía y simpatía no deben confundirse. El primero hace referencia a una capacidad, mientras que el segundo se refiere a un proceso emocional que ayuda a que se perciban los estados de ánimo del otro, sin exigirle su comprensión. D. Igualitaria. La palabra igualdad procede del latín aequalitas, formada con el término aequus, que significa igual, llano, equilibrado. Un sinónimo de igualdad es la palabra equidad. La igualdad habla de una equivalencia o conformidad, en la calidad, la cantidad o en la forma de dos o más elementos. Indica también un tratamiento equitativo de las personas. La igualdad entre los seres humanos se considera un derecho, aunque en muchas ocasiones no existe igualdad debido a factores económicos, raciales, religiosos, etc. E. Efectiva. Se denomina efectividad a la capacidad para lograr un objetivo definido previamente y para el que se han desarrollado acciones tendientes a ello. La efectividad es una capacidad que se utiliza a diario para realizar las diferentes actividades de la vida cotidiana. Ser efectivo o eficaz no es igual a ser eficiente, porque la eficiencia es el logro de los resultados deseados en el menor tiempo posible y con la menor cantidad de recursos posibles para llevarlo a cabo. Se considera que una relación interpersonal es saludable cuando existe compasión, comprensión y sabiduría. F.
La compasión es una virtud basada en la empatía y en la acción positiva hacia los demás. Significa literalmente sufrir juntos. Es un sentimiento de tipo social que ha desarrollado el ser humano y que se puede equiparar a la empatía, es decir, a la capacidad de saber ponerse en la piel de la otra persona, y sobre todo, de comprender su estado emocional, buscando hacer algo para tranquilizar a la persona afectada y minimizar de esta manera, en lo posible, su sufrimiento. La compasión sería, en este caso, la empatía pasando a la acción. La compasión se define como sentir y compartir. No es equiparable a la lástima, ya que ésta no suele asociarse a la acción. Mientras que la compasión mira de tú a tú, en la lástima se observa al otro desde la distancia o incluso, desde la superioridad. El término comprensión se refiere a entender, justificar o contener algo. Significa el acto de comprender, que quiere decir abarcar, rodear o circunscribir algo. Se le considera la aptitud o astucia para alcanzar un entendimiento de las cosas. Representa también la tolerancia o paciencia frente a una determinada situación. Quienes son personas comprensivas justifican o entienden como naturales las acciones y las emociones de otras. La comprensión representa la actitud de entender las acciones del otro, aunque éstas no sean de acuerdo a los cánones establecidos, e interpretando las razones que lo llevaron a actuar de ese modo. La sabiduría es una capacidad que generalmente se vincula con la edad, ya que se considera que una persona, mientras más anciana es, mayor cantidad de experiencias, sensaciones y tiempo de vida tiene, por lo cual su riqueza sensorial, intelectual y emotiva es mucho más grande y está mucho más desarrollada que en las personas jóvenes. La sabiduría es una habilidad que la persona posee, que ha logrado desarrollar con el tiempo y que se hace evidente en diferentes actos que la persona puede llevar a cabo. Usualmente, sabiduría, inteligencia y uso de la razón están vinculadas. Sin embargo, la sabiduría también contiene cierto nivel de emocionalidad, que le permite al sabio combinar la justa medida de inteligencia e intelecto con sentimientos y emocionalidad, como lo pueden ser el amor, la ternura, la pasión y la sensatez. Cuando las relaciones interpersonales son deficientes, producen en los intervinientes frustración, ansiedad, enojo, agresividad, actitud negativa y sentimiento de desamparo y abandono. Y frustración. Del latín frustratio, es la acción y efecto de frustrar, es decir, de dejar sin efecto o malograr un intento. Es un sentimiento desagradable que se produce cuando las expectativas personales se ven insatisfechas al no poder conseguir lo deseado. Supone un sentimiento de privación de una satisfacción vital. Son tres las formas de enfrentar una situación frustrante. La agresiva, que lleva a que la persona exprese su ira y descargue golpes ante el objetivo que causa la frustración. Otra forma es la huida, que es la acción que realiza como mecanismo para acabar o evitar que la frustración se produzca, e incluso escapar de ella una vez tiene lugar. La tercera manera es la de la sustitución. La persona que está viviendo la frustración, lo que hace es cambiar la situación por otra que no le produzca angustia. Esta es la respuesta recomendada por los expertos, porque con ella sí se le hace frente a la frustración. Mientras la primera y la segunda no lo son porque, con esas actitudes, no se consigue resolver el problema ni tampoco hacerlo desaparecer. Ansiedad. Este concepto tiene su origen en el término latino, anxietas. Habla sobre la condición de la persona que experimenta una conmoción, intranquilidad, nerviosismo o preocupación. Desde el punto de vista médico, la ansiedad es un estado angustioso que aparece junto a la neurosis o a otro tipo de enfermedad, y que no permite la relajación ni el descanso del paciente. También puede ser simplemente una emoción común, tal como la alegría, la rabia, el miedo o la alegría y la felicidad. La ansiedad es necesaria para sobrevivir ante ciertos riesgos, ya que pone a la persona en alerta. En las personas, las respuestas que genera la ansiedad son la de huir o de luchar. Miedo. Es la emoción caracterizada por una sensación intensa, generalmente desagradable, provocada por la percepción de un peligro, real o supuesto, presente, futuro o incluso pasado.
Se dice que es una emoción primaria derivada de la aversión natural al riesgo o a la amenaza, que se manifiesta en todos los animales, incluido el ser humano. Su máxima expresión es el terror, además se relaciona con la ansiedad. Cuando el miedo llega a generar parálisis en las acciones y conductas del individuo, recibe el nombre de fobia. El enojo. El enojo es una sensación que se expresa de manera tanto física como emocional, y que tiene que ver con el desagrado, la ira y la frustración ante determinadas situaciones, pero que también puede surgir a partir de la presencia de amenazas a la supervivencia. Generalmente, el enojo es provocado por un conjunto de situaciones o hechos que perturban la calma y modifican el ánimo de un individuo de manera negativa. La frustración, la desesperanza, el cansancio, el estrés, los nervios, la ansiedad y la inseguridad son algunas de las situaciones y emociones que pueden ser causantes de estados de enojo, en los que la persona puede sentir y expresar ira, desagrado, violencia física o verbal hacia otros, ansiedad, el enrojecimiento de la piel, la sudoración, las palpitaciones, la sensación de impotencia, dolor de cabeza o de estómago, tensión muscular y, en algunos casos, la necesidad de moverse continuamente. Agresividad. Este término está conformado por 4 vocablos en latín: el prefijo ad, que es sinónimo de hacia, el verbo gradior, que puede traducirse como andar o ir, ito, que equivale a relación activa, y finalmente el sufijo dad, que significa cualidad. Es decir, la agresividad es una tendencia a actuar o a responder de forma violenta. Se le relaciona con la propensión a acometer, atacar y embestir. También se utiliza esta palabra para referirse al brío, la pujanza y la decisión al emprender algo y enfrentarse a las dificultades. Representa un conjunto de patrones de actividad que pueden manifestarse con intensidad variable, desde las expresiones verbales y gestuales hasta la agresión física. En el lenguaje cotidiano, se asocia la agresividad con la falta de respeto, la ofensa y la provocación. Existen 4 formas de agresividad: la verbal, que es la que se produce cuando un individuo realiza insultos a otra persona; la facial, que se manifiesta a través de gestos que se realizan con la cara; la física, que se traduce en patadas, arañazos y todo tipo de golpes, tanto a las personas como a los distintos elementos que encuentre a su alrededor; la indirecta, que es la que se produce sobre objetos de la persona que se encuentra afectada. También existen 2 tipos de agresividad: la activa, que se ejecuta a través de una conducta violenta y directa, y la pasiva, que se ejercita por medio del sabotaje o con conductas similares. Actitud negativa. Se trata de una visión angustiosa, y la consiguiente reacción apática o agresiva. La actitud negativa se caracteriza por rendirse, quejarse, quedarse inmóvil, hacerse la víctima o echarle la culpa a otro en una situación complicada, en vez de responsabilizarse de la misma y buscar soluciones. La causa de la actitud negativa está en las emociones y los pensamientos negativos, que nacen de la baja autoestima, de las experiencias pasadas y presentes, de heridas no cicatrizadas, cargas del ayer o de vivir actualmente en unas circunstancias duras a las que no les ve fin. También nacen del entorno, la familia, amigos, compañeros, la televisión, los periódicos, etc. Muchas veces la persona está absorbiendo continuamente la negatividad que le rodea. Sentimiento de desamparo. Es la sensación de desprotección que tiene una persona cuando se siente realmente sola y aislada. Está unido a la sensación de indiferencia por parte de los demás. Produce sentimientos desagradables, tales como tristeza, desolación, angustia, visión negativa del presente y del futuro, agotamiento psicológico, cansancio vital, dudas, etc. En esencia, el amor y sus efectos positivos ofrecen gran amparo al alma humana, ya que es terapéutico para el espíritu. Cuando una persona se siente desamparada, está desorientada porque siente que no tiene un punto de apoyo importante en su vida. El desamparo también puede ser un sentimiento religioso propio de aquel que vive una etapa de crisis de fe y se siente lejos de Dios. Sentimiento de abandono. La noción de abandono hace referencia al acto de dejar de lado o descuidar cualquier elemento, persona o derecho que se considere en posesión o responsabilidad de otro individuo.
Puede darse en todo tipo de situaciones de la vida cotidiana. Abandono se entiende como el dejar de lado a elementos o estructuras de pensamiento, de creencias o de sentimientos que habían estado presentes hasta ese momento. En tal sentido, se pueden abandonar creencias religiosas, ideologías o sentimientos hacia una persona. Estas son situaciones comunes para el ser humano que no implican que se esté cometiendo un delito o que deba resolverse de forma legal. 2. Escucha activa. 2,1. Oír y escuchar. Saber escuchar se puede aprender, y ello puede redundar en una multitud de beneficios, tanto a nivel profesional como personal. Escuchar es diferente de oír. Al oír se adopta una actitud de pasividad, inactividad y de no participación. La escucha activa es acción, acercamiento es el asomarse al otro. Cuando se habla de escuchar se hace referencia a una actividad del receptor, ya que éste es el que interpreta, evalúa y, finalmente, reacciona a lo que ha escuchado. Cuando solo se oye, se es simplemente un recipiente pasivo de las ondas sonoras. Saber escuchar lo consideran muchos un arte que se practica muy poco. Para otros es una habilidad que se puede aprender y que puede llegar a ser un arte. Se ejercita mucho más el leer, el escribir y el hablar, pero no el escuchar. Sin embargo, es imposible comprender a una persona a menos que se la escuche verdaderamente. La clasificación de intervenciones de enfermería, CIE, define la escucha activa como la gran atención y determinación de la importancia de los mensajes verbales y no verbales del paciente. McCloskey et al. 2001. La escucha pasiva equivale a no escuchar lo que se está diciendo. Cuando la persona no se concentra en lo que el otro está diciendo, es muy difícil distinguir las variaciones emocionales de quien se está expresando y captar la totalidad del mensaje transmitido. Aunque ello es útil en algunos casos particulares, puede ser peligroso cuando se está comunicando algo importante. Para el trabajador en instituciones sanitarias, en su trabajo diario, el saber escuchar es una de las herramientas más importantes de gestión y de solución de problemas. 2,2. Aprender a escuchar. Los primeros pasos para aprender a escuchar requiere que se lleven a cabo estas sencillas sugerencias. Dejar al margen el juicio personal. Mostrarse y también sentirse atento, disponible, paciente e interesado. Dejar hablar al otro y animarlo para que lo siga haciendo. Asumir las ideas escuchadas sin realizar sesgo alguno. No interrumpir. Al comenzar a practicar estos sencillos pasos se observará que escuchando lo que dice el otro, se facilita la comprensión de toda la información siendo capaz de reformularla. Al mismo tiempo, el interlocutor, en este caso el paciente, va a transmitir que se siente escuchado, respetado, aceptado e incluso agradecido por la atención recibida. 2,3. Elementos que facilitan el escuchar. Es más sencillo escuchar activamente si se mira al otro cuando habla. No se le interrumpe. Se deja al otro expresar completamente su idea. Se es empático y, al escucharlo, el interlocutor se intenta situar en la posición del otro. Se respeta la experiencia y las emociones que el otro expresa. Se respetan las decisiones del otro. El interlocutor se centra más en comprender qué es lo que el otro quiere expresar que en las palabras que utiliza para ello. 2,4. Resultados del saber escuchar. Al escuchar se logra que la persona que es escuchada se siente aceptada, cómoda y empática, adquiriendo claridad en relación al tema que expone, también se siente más relajada y capaz de tomar decisiones y de desarrollar iniciativas. La persona que escucha desarrolla una relación positiva con el otro, puede servir de orientador al otro a través de las reformulaciones y se enriquece con la experiencia. 2,5. Las 10 llaves para una escucha activa. Para Sperry Corporation, 1980, las llaves de la escucha son: escuchar las ideas sin detenerse en los detalles circunstanciales. Concentrarse en el contenido del mensaje y no en el estilo del interlocutor. Escuchar con optimismo. No saltar a conclusiones rápidas.
Concentrarse en escuchar. Recordar que el pensamiento es más rápido que las palabras. Escuchar activamente, analizando la información y dando feedback no verbal al interlocutor. Evitar los prejuicios y mantener la mente abierta a la experiencia. Ejercitar la mente. Tomar notas y verificar lo captado. 2,6. Objetivos de la escucha activa. Para Taylor, 1977, se escucha por 4 razones diferenciadas. Por placer, disfrutando en forma relajada, receptiva, creativa y empática del mensaje. Es la forma más personal y compleja del escuchar. Para entender, es más difícil que el anterior. Implica identificar lo principal del mensaje, ordenando las ideas, examinándolas de acuerdo a las evidencias y, finalmente, relacionándolas con las propias creencias y actitudes. Es también entender las emociones del interlocutor, sus pausas y silencios. Para evaluar, es el más sofisticado de los tipos de escucha. Se busca no solo la comprensión y entendimiento del mensaje, sino la realización de comentarios críticos. Para recordar, cuando se escucha activamente se es capaz de recordar con más claridad y más fielmente el mensaje. 2,7. Sugerencias para mejorar la escucha activa. Son las siguientes. Estar atento a las ideas que el otro comunica. No todas las personas se expresan con claridad. Algunas divagan al hablar y otras con frecuencia repiten contenidos. Escuchar las ideas, y también aprenda a captar los sentimientos que se transmiten. Escuchar activamente es también intentar oír lo que se esconde detrás de las palabras. Esto le ayudará en la comprensión y conocimiento del otro. Escuchar siempre con el convencimiento de que va a obtener algún aprendizaje de lo que escucha. Así, su actitud será positiva y siempre obtendrá valiosa información. Evitar estar a la defensiva. Escuchar abierto a esa experiencia, sin prejuicios, sin mediatizar la comunicación. No tener miedo en diferir el juicio propio sobre el tema, hasta que el otro haya terminado de hablar. Esto minimiza las interferencias y garantiza una mejor escucha. Luego de escuchar, hay que saber recordar para poder reflexionar sobre lo escuchado. Esta es otra fuente valiosa de aprendizaje. Finalmente es necesario practicar, sistemática y continuamente, el arte de escuchar. No hay que tener miedo a oír a otros, incluso cuando se tratan temas difíciles. Aprender a estar totalmente atento al otro, a posponer los juicios y valoraciones, a aprender del otro, no es algo que refuerce la costumbre y por tanto no es fácil, sin embargo la práctica lo hará cada vez más sencillo. Recuerde que quien es capaz de callarse para escuchar a los demás, es uno de los que más aprende de la vida misma. 3. La atención al público. Dado el dinamismo que rodea el ambiente administrativo y las exigencias de un mundo cambiante, los entes públicos necesitan incorporar nuevas herramientas que les permitan hacer uso de los recursos disponibles. Para el público, el servicio se relaciona con factores como A. Elementos tangibles, que incluyen la apariencia de las instalaciones, el equipo, la presentación del personal y materiales de comunicación, etc. B. Cumplimiento. Se relaciona con el hecho de si el servicio prometido se realiza correcta y oportunamente, si recibió el resultado en la fecha prometida, y si lo recibió en las condiciones solicitadas. C. Disposición. Para ayudar a los usuarios y ofrecer un servicio ágil. D. Cualidades del personal, que demuestran que son competentes en su trabajo y capaces de inspirar confianza. E. Empatía, porque entienden sus necesidades, preocupaciones y su situación actual. Para un trabajador del área de salud, lo principal debe ser centrarse en el cumplimiento de lo que se espera de él, ya que al solicitarlo, el usuario espera recibir la información a tiempo y en la forma correcta. Atención y servicio no es lo mismo. Por eso, si solo mejoramos la atención al público o la imagen de las instalaciones, si solo uniformamos al personal, etc., no garantizamos que el ciudadano perciba un servicio de calidad. Para ello es necesario saber dar cumplimiento de ejecución del servicio. El ciudadano evalúa un servicio con base en los 5 factores mencionados anteriormente, y de entre estos, el cumplimiento es quizás el más importante.
Enfocarse en el cumplimiento le permitirá a la administración mejorar el servicio, al mismo tiempo que el usuario quedará satisfecho. La actividad de atención al público, que es llevada a cabo por los órganos que a tal fin existan en las administraciones públicas, tiene por objeto dar a conocer la localización y teléfonos de sus oficinas, servicios públicos ofrecidos, procedimientos y trámites administrativos, impresos a usar, lugar y forma de obtener los mismos, horarios de trabajo, horario de los registros de documentos, etc. Información administrativa general. Asimismo, también formaría parte de dicha actividad la recepción, tramitación y traslado de las reclamaciones y sugerencias que presenten los ciudadanos sobre las actividades y servicios que presta la administración pública. Por último, la labor informativa alcanzaría aspectos concretos correspondientes a un expediente administrativo en el que el ciudadano tenga la condición de interesado. Información administrativa particular. Resulta importante para el ciudadano que se persona en una dependencia administrativa para obtener información o atención administrativa, conocer la ubicación de los órganos emplazados en la misma a los cuales deba dirigirse, así como poder identificar al personal que trabaja en los mismos. A tal efecto, la resolución de 7 de junio de 1993 de la Secretaría General para la Administración Pública impone la obligación de utilizar, en las dependencias de la Administración de la Junta de Andalucía, distintivos de lugares y de personas, cuyo formato y contenido se ajustará a lo dispuesto en la misma. Para lograr que una estrategia de relaciones con el usuario sea exitosa, los factores a tomar en cuenta son: 1. Las relaciones con el ciudadano deben ser lo más eficaces que sea posible. 2. Hay que definir hasta dónde se desea llegar en la atención al público. 3. Hay que tomar en cuenta el hecho que el ciudadano desea negociar con quien le conozca, quien comprenda sus necesidades y quien satisfaga sus necesidades. Por lo que para relacionarse con él, es necesario asegurarse de disponer de la información requerida para poder darla. 4. Las mejores herramientas son aquellas que permiten recopilar y preservar información para la organización y para el ciudadano. La mejora de las técnicas de atención al público requiere responder a los siguientes interrogantes. Conoce cómo funcionan los procedimientos actuales. Si están documentados, será necesario actualizarlos constantemente. ¿Están los procesos orientados al ciudadano? Al tenerlos documentados habrá que verificar cuál y si le resuelvo el problema al ciudadano, o no. ¿Cómo orientar la organización al ciudadano? Es necesario definir el alcance de esta orientación y luego, pedir asesoramiento de un experto para construir un plan de gestión del cambio. ¿Se lograrán los objetivos? El entrenamiento del recurso humano, la elección de la tecnología, su implantación y monitoreo, son elementos que orientarán la estrategia en la atención al público. Los ciudadanos, cada vez, exigen una mayor cercanía, eficacia y eficiencia en la prestación de los servicios públicos, por lo que la administración pública ha de esforzarse en satisfacer más y mejor sus necesidades y requerimientos, anticipándose a los mismos. 3,1. Cualidades de un buen informador. Una buena atención al público no solo supone dar a una respuesta correcta a los requerimientos de información del ciudadano, sino que también exige que el trato dispensado a éste sea adecuado, influyendo esto último, en gran medida, en la opinión final que el ciudadano se lleve sobre la atención prestada. Entre las cualidades de un buen informador público, por tanto, debe estar la profesionalidad y la resolutividad, pero al mismo tiempo éste debe mostrar cortesía, educación y empatía en el trato con el ciudadano que demande la información. El respeto y la buena atención no cuestan dinero, y sin embargo, ayuda enormemente a crear una imagen positiva de la administración. Por otro lado, debemos indicar que aunque se están imponiendo otras formas de comunicación, correo, fax, internet, etc., la atención personal es el sistema que más gusta al ciudadano, pues éste asocia con su problema a una persona. En esta modalidad de atención al público hay que dar una imagen neutra, que no refleje dejadez o desorden de la persona, con el objeto de conseguir que el ciudadano tenga siempre una impresión agradable, una sensación de comodidad y de confianza.
Es innegable que un buen aspecto físico, higiene, vestimenta, peinado, etc., potencia las relaciones afectivas y facilita el trato entre informador y ciudadano. Igual de importante en la percepción del ciudadano es la limpieza de los despachos, oficinas o lugares de recepción, la existencia de espacios adecuadamente acondicionados para la espera, cuidando detalles como ceniceros limpios, prensa actualizada, etc., o un mobiliario que no dé imagen de pobreza o desorden. Finalmente, todo informador público debe disponer unas habilidades especiales en el trato con los ciudadanos más conflictivos, cuyo empleo evitará situaciones desagradables o permitirá salir airosos de las mismas. 3,2. Reglas básicas en el trato con el ciudadano. 3.2,1. Acogida. Es importante ofrecer una cálida acogida al ciudadano, el cual que llega a veces perdido. La acogida la realizará la persona que esté más cerca de él, independientemente de su estatus o categoría. Se le preguntará qué desea y a quién quiere ver. Si no es una visita para nosotros, le preguntaremos si puede esperar unos segundos mientras comunicamos a la persona en cuestión que tiene una visita. La acogida tiene 4 partes. Recepción: iremos al encuentro del ciudadano esbozando una sonrisa, deducirá de ello que nos agrada su visita, y si venía con ánimos hostiles estos quedan frenados. Saludo, presentación y puesta a su disposición. Buenos días, soy Luis Ortiz, ¿en qué puedo servirle? 3.2,2. Respuesta. Una vez que hemos escuchado al ciudadano, el segundo paso es responder al mismo suministrando la información requerida. 3.2,3. ¿Cómo tratar al ciudadano enfadado? Una persona en situaciones tensas puede llegar a perder los papeles. Ante una situación así, conviene realizar un doble juego que consistirá, por una parte, en no dejarnos afectar por el estado de nerviosismo del ciudadano, y por otra, en conseguir que éste perciba por nuestra actitud que estamos a su servicio, pendientes de él y de su problema. Algunas premisas de importancia pueden ser: mirar al ciudadano directamente, ya que esto denota que prestamos toda nuestra atención a su conversación. Aplicar técnicas de escucha activa con la finalidad de que el receptor perciba que no solo lo estamos oyendo sino escuchando. Sí, ya, claro, desde luego, entiendo. Evitar cualquier muestra de tensión, adoptando si procede una postura informal. Acercarse a él pero sin invadir su espacio. Mirarle a los ojos, pero sin llegar a intimidar. Sonreír cuando sea apropiado, ya que así ayudaremos a que el ciudadano se sienta relajado y se abrirá a nosotros. 3.2,4. ¿Cómo tratar las reclamaciones? En la base de toda reclamación hay una frustración. El ciudadano siente el hecho por el que reclama como una injusticia, una humillación o un sentimiento de falta. Esta frustración va a tomar la forma de una protesta que se exteriorizará en una agresividad, más o menos fuerte, según el temperamento del interlocutor. No olvidemos que la agresividad que trae el ciudadano se va a focalizar sobre la primera persona de la entidad con la que trate: telefonista, secretaria, conserje. Las reglas a seguir en este tipo de situaciones son las siguientes. Recoger siempre la reclamación. Permanecer calmado. Dejar hablar y escuchar. Establecer los hechos. Objetivar y despersonalizar los hechos. No entrar en discusión. En su caso, reconocer el error y proponer una solución que sea satisfactoria, si la hubiera. Nunca prometamos lo que no estemos seguros de poder cumplir. El objetivo a alcanzar por nuestra parte es la satisfacción del cliente. Satisfacción que nacerá tanto por la forma en que hemos recibido y tratado la reclamación, como por la solución inmediata que aportemos. A veces no es posible responder afirmativamente a las reclamaciones, pero siempre se debe recibir correctamente a los ciudadanos. Al final éste recordará la forma en que le hemos atendido y agradecerá los esfuerzos realizados para satisfacerle. 3,3. La atención telemática. Entre los objetivos de una administración pública moderna debe estar el de mejorar la atención, información y transparencia administrativa,
con apertura de nuevos canales de comunicación para favorecer así el acceso de los ciudadanos a la información administrativa. La atención telemática es hoy en día algo habitual en muchas administraciones públicas, las cuales se sirven de las nuevas tecnologías para comunicarse con la ciudadanía. 3,4. Las cartas de servicios al ciudadano. Estas son documentos escritos por medio de los cuales la Administración informa sobre los servicios que presta, los derechos de los ciudadanos y usuarios en relación con ellos, y los compromisos de calidad en la prestación de los mismos. Estas cartas de servicios al ciudadano se elaboran por los órganos, unidades y centros responsables de los servicios a los que se refieren. La Administración presta a través de las oficinas y puntos de información y atención al ciudadano los siguientes servicios. Ayudar y orientar a los ciudadanos en la localización de los diferentes órganos de gestión, los puestos de trabajo y los empleados públicos. Dar la información que se solicite y aclarar las dudas sobre los procedimientos, trámites, requisitos y documentación necesarios para formular solicitudes, acceder al disfrute de un servicio o beneficiarse de una prestación, etc. Registrar y recibir los escritos, solicitudes, documentos o instancias que presenten los ciudadanos. Recibir y tramitar las quejas y sugerencias que los ciudadanos formulen respecto del funcionamiento de la Administración.